¿Cuál es la verdadera religión de Dios? Cada persona nace dentro de un cúmulo de circunstancias que no pertenecen a su propia elección. La religión de su familia o la ideología del Estado influyen sobre ella desde el principio de su existencia en este mundo. En el momento en que alcanza su adolescencia, es empujado a creer en una forma absoluta que las creencias de su sociedad particular son las correctas que todo el mundo debería tener. Sin embargo, cuando algunas personas alcanzan la madurez y son expuestas a otros sistemas de creencia, empiezan a cuestionar la validez de sus propias convicciones. Los buscadores de la verdad alcanzan a menudo un punto de confusión al comprobar que todas y cada una de las religiones afirman ser la única y correcta vía para el ser humano. Ciertamente, todas ellas animan a la gente a hacer el bien, así que, ¿cuál es la correcta? No pueden serlo todas ellas, ya que cada una de ellas afirma que todas las demás están equivocadas. ¿Cómo puede entonces el buscador de la verdad escoger el camino recto y estar seguro de ello? Dios nos dio a todos mentes e intelectos para permitirnos tomar esta crucial decisión. Es la más importante decisión en la vida del ser humano. De ella depende su futuro. Consecuentemente, todos y cada uno de nosotros debemos de examinar desapasionadamente las evidencias presentadas y escoger el camino que aparezca ante nuestros ojos como el más correcto. Como toda otra religión y filosofía, el Islam afirma ser también la única y verdadera vía hacia Dios. A este respecto, no se diferencia de los otros sistemas de pensamiento. Esta grabación intenta suministrar algunas evidencias que respaldan la veracidad de esta afirmación. Sin embargo, hay que tener siempre en mente que uno puede solo determinar cuál es el camino correcto, dejando a un lado las emociones y los prejuicios que a menudo nos impiden ver la realidad. Entonces y solo entonces seremos capaces de utilizar la inteligencia que Dios nos ha dado y tomar una decisión racional y correcta. Hay varios argumentos que pueden ser adelantados para apoyar la afirmación del Islam de ser la verdadera religión de Dios. Los siguientes son tres de los más obvios. El primero de ellos está basado en el origen divino de los nombres de la religión y la globalidad de su significado. El segundo argumento trata de las enseñanzas únicas y simples que se refieren a la relación entre Dios, el hombre y la creación. El tercero deriva del hecho de que el Islam es universalmente accesible para todos los hombres en todos los tiempos. Estos son los tres componentes básicos que la lógica y la razón dictan como necesarios para que una religión sea considerada la verdadera religión de Dios. Las siguientes exposiciones desarrollarán estos conceptos con más detalle. El argumento número 1, el nombre de la religión. La primera cosa que uno debe conocer y comprender claramente acerca del Islam es lo que la palabra Islam significa en sí misma. El término árabe Islam significa la sumisión de la voluntad propia al único Dios, conocido en árabe como Alá. Quien somete su voluntad a Dios es llamado en la lengua árabe muslim, musulmán. La palabra Islam no deriva de una persona o un grupo de personas, ni fue decidida por una generación más tardía, como en los casos del cristianismo, que recibió este nombre después de Jesucristo. El budismo, que lo hizo después de Gautama Buda. El confucianismo, después de Confucio. El marxismo, después de Marx. El judaísmo, después de la tribu de Judá. O el hinduismo, después de los hindúes. El Islam, sumisión a la voluntad de Dios, es la religión que fue dada a Adán, el primer hombre y el primer profeta de Dios, y fue la religión de todos los profetas enviados por Dios a la humanidad. Su nombre fue escogido por el mismo Dios y es mencionado claramente en la escritura final que Él reveló al hombre, llamada en árabe el Corán. En el libro, Alá declara lo siguiente: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام
Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia en vosotros y me satisface que sea el Islam vuestra religión. Alá declara lo siguiente: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. Si alguien desea una religión diferente del Islam, sumisión a Dios, no se le aceptará. Por lo tanto, el Islam no afirma ser una nueva religión traída por el profeta Muhammad, Mahoma, en Arabia en el siglo VII, sino una reexpresión en su forma final de la religión verdadera de Dios, el Altísimo Alá, tal como fue originalmente revelada a Adán y los profetas que le siguieron. En este punto, podríamos decir brevemente algo sobre las otras dos religiones que afirman también ser verdaderas. En ningún lugar de la Biblia se dice que Dios revelara al pueblo del profeta Moisés, la paz de Dios sea con él, o sus descendientes, que su religión debía llamarse judaísmo, ni a los seguidores de Jesucristo, la paz de Dios sea con él, que su religión debía denominarse cristianismo. En otras palabras, los nombres judaísmo y cristianismo no tienen ni el origen ni la sanción divina. No fue hasta mucho más tarde de su partida que se dio el nombre de cristianismo a la religión de Jesús, la paz de Dios sea con él. ¿Cuál fue entonces la religión de Jesús como hecho y realidad distintos del nombre que le fue posteriormente otorgado? Aquí hacemos un llamado. Tanto el nombre Jesús como el nombre Cristo nos han llegado a través del griego y el latín, aunque en su origen son términos hebreos. Jesús es la forma latina y española del griego Iesous, que en hebreo es Yeshua o Yehoshua. La palabra griega Christos es una traducción del hebreo Mesías, que significa el ungido. Volvemos a la pregunta: ¿cuál fue entonces la religión de Jesús como hecho y realidad distintos del nombre que le fue posteriormente otorgado? Su religión está reflejada en sus enseñanzas, que él urgió aceptar a sus discípulos como principios de guía en su relación con Dios. En el Islam, Jesús, la paz de Dios sea con él, es un profeta enviado por Alá y su nombre árabe es Isa. Al igual que los profetas enviados antes de él, llamó a la gente a someter su voluntad a la voluntad de Dios, que es lo que en realidad significa el Islam. Así, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se dice que Jesús enseñó a sus discípulos a rezar a Dios de esta forma: Padre, que sea santificado tu nombre, que llegue tu reino. Esto está en Lucas, capítulo 11, versículo 2, y en Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Este concepto fue enfatizado por Jesús, la paz de Dios sea con él, en varias declaraciones recogidas en los Evangelios. Enseñó, por ejemplo, que sólo aquellos que se sometieran a Dios entrarían en el paraíso. Jesús también señaló, la paz de Dios sea con él, que él mismo se sometía a la voluntad de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Esto está en Mateo capítulo 7, verso 21. Por mí mismo yo no puedo hacer nada. Juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto está en Juan, capítulo 5, verso 30. Hay otros muchos relatos en los Evangelios que muestran que Jesús dejó claro a sus discípulos, la paz de Dios sea con él, que él no era el único y auténtico Dios. Por ejemplo, cuando habló de la hora final dijo: mas en cuanto al día y la hora nadie sabe, ni los mismos ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esto está en Mateo, capítulo 13, verso 32. De este modo, Jesús, la paz de Dios sea con él, como los profetas que hubo antes que él y el que vino después que él, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, enseñó la religión del Islam, la sumisión a la voluntad del único y verdadero Dios. Veamos el argumento número 2. Dios y la creación. Dado que la total sumisión de la voluntad de uno a la voluntad de Dios representa la esencia de la adoración, el mensaje básico de la religión divina de Dios, el Islam,
es el de la adoración al Dios único. También requiere el que se evite la adoración a cualquier persona, lugar o cosa distinta de Dios, ya que todo lo que es distinto de Dios, el creador de todas las cosas, es una creación de Dios. Puede decirse que el Islam, en esencia, llama al hombre a apartarse de cualquier tipo de adoración a la creación o lo creado y le invita a adorar solamente a su creador. Él es el único que merece la adoración del hombre porque es el único por cuya voluntad son respondidas las oraciones. De esta forma, si un hombre reza a un árbol y sus oraciones son respondidas, no es el árbol el que responde a tales oraciones,